Seguramente no es la primera vez que analiza, escucha esta porción de la Escritura. Es conocida, bueno, creo que para todos, y si no, pues hoy vamos a conocer un poco más acerca de Job y de esta porción de la Escritura que acabamos de leer. No me voy a basar en el 1:13 al 22. Vamos a ver 3 aspectos en los cuales el creyente puede ser probado. El tema que quise ponerle dice de la siguiente manera: enfrentando el sufrimiento y la adversidad en dependencia de Dios. Si muchas de las cosas que menciono en esta mañana olvida, recuerde el tema. Y principalmente, hermano, cuando esté pasando por prueba, por adversidad y por sufrimiento. Recuerde que en ese momento Job no entendía. La luz que tenemos nosotros ahora, Job no la tenía. Y nosotros podemos decir que Dios tenía un propósito, pero Job no lo entendía. Job podía reflexionar a través de lo que le estaba ocurriendo y él sabía que vivía una vida recta delante de Dios. Entonces, las consecuencias por las cuales Job estaba experimentando lo que estaba experimentando, él estaba seguro que no era porque anduviera en pecado. Y mismo Dios testifica acerca de la persona de Job. Sus mismos amigos dedujeron que la situación de Job era porque Job andaba en pecado, pero no es verdad. Pero bueno, nosotros tenemos todo el panorama, Job no lo tenía, pero yo creo que Job salió bien librado. En un principio hubo un momento en el cual sí cuestionó lo que le estaba ocurriendo, pero al final vemos una respuesta de parte de Dios donde Job pudo entender, y creo que Job no conocía a Dios como pensaba que lo conocía. El sufrimiento y la adversidad es una oportunidad para que nosotros podamos conocer a Dios de una manera mejor. Tengo muchas preguntas. La mayoría de ellas no deseo que me la responda, y si me la responde, bueno, no me voy a enojar. Pero esta primera sí me gustaría que me la respondiera si tiene información acerca de lo que le voy a preguntar. Y la primera pregunta tiene que ver con una mujer de nombre llamada Elizabeth, no la de la Biblia. Sé que en esa sí va a tener información, y tal vez de la otra que le voy a preguntar también tenga información. Se llama Elizabeth Elliot. Alguien que puede ayudarme si gusta. Tal vez a mí se me olvide información y ustedes la tienen más completa que yo. Si tiene información, puede ponerse de pie y decir quién fue. Algo breve, pues también no quiero toda su vida de Elizabeth. ¿Nadie? ¿No? Fue esposa de Jim Elliot, misionero que mataron en el Amazonas. Cerca. Sí fue esposa de Jim Elliot. Jim Elliot fue uno de los 4 misioneros que fue muerto en Ecuador, en la selva de Ecuador. Él siguió la voz de Dios, estuvo dispuesto a obedecer y viajó de los Estados Unidos a Ecuador aproximadamente en el 50, no antes de Cristo, después de Cristo. Y al poco tiempo de que llegó ahí, fue muerto, él y sus 3 amigos. No pudo predicar el evangelio y estaba joven, su esposa también joven, Elizabeth, y al paso del tiempo Elizabeth determinó en su corazón viajar también a Ecuador, y hizo mucho por la obra de Dios. Al lugar donde fue, bueno, no recuerdo, pero era con los Aucas, y Jim Elliot estuvo dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo. No sé qué piensa usted al respecto. Algunos predicadores dicen que tal vez no fue la mejor decisión que él tomó, pero obedeció a Dios y eso es importante, y sin duda alguna está siendo recompensado por Dios. No por un día, no por 2, no por 3, sino por toda una eternidad. Debemos recordar, hermanos, que todo lo que hacemos por Dios
Dios lo va a recompensar cuando lo hacemos con el propósito de que Dios se lleve la gloria y la honra. Entonces, pensando en este hombre, pensando en esta mujer, seamos realistas, hermanos, tenía razones suficientes para amargarse en contra de Dios, ¿sí o no? Yo digo que sí, hermanos. Viéndolo en un plano muy terrenal, nosotros muchas de las veces nos amargamos delante de Dios por algo más insignificante que la muerte de un ser querido. Y Elizabeth determinó en su corazón no amargarse con Dios, determinó en su corazón ofrecer su vida para que el evangelio pudiese ser escuchado en este lugar. ¿Valió la pena? Fue una mujer que hizo mucho por la obra de Dios. Nació aproximadamente el 1926, murió en el 2015. Fue de gran bendición y de la misma manera que su esposo está siendo recompensada por Dios por una eternidad. Vale la pena, hermanos, que dispongamos en nuestro corazón servir a Dios. Vamos a hablar del sufrimiento, vamos a hablar de las causas del sufrimiento y la adversidad. El punto más importante es que en medio del sufrimiento y de la adversidad nosotros debemos determinar en nuestro corazón no pasarlo solos, hermanos, sino en dependencia de Dios. Y decirlo es fácil, a la hora de la práctica no es sencillo. Hay muchos casos en los cuales nosotros mismos debemos reconocerlo, que en el momento de la prueba y de la adversidad solemos alejarnos de Dios. Tristemente, nosotros que decimos conocer a Dios de una manera bíblica, cuando viene la lucha y la prueba, nos alejamos de Dios. Y hay quien no conoce a Dios y en medio de la lucha y la prueba busca a Dios, a su manera, pero busca a Dios, irónicamente. Y nosotros que tenemos la suficiente luz para saber quién es Dios y que es digno de confianza, en el momento en el cual deberíamos depender más de Dios, nos alejamos. Cuando el hombre determina en su corazón alejarse de Dios en medio de la adversidad, habla de que no está confiando plenamente en Dios, de que su confianza no está plenamente en Dios. Y hace ratito escuchábamos un canto, que nuestra confianza en Dios no debe depender de las circunstancias. Las circunstancias no determinan lo que Dios es y no deben determinar lo que nosotros somos en Dios. El sufrimiento que experimentamos en la vida en su mayoría está ligado a nuestro bienestar y no porque vivamos una vida de sacrificio y abnegación por lo eterno. Es importante, hermanos, que nosotros reflexionemos en nuestro corazón cuando hay sufrimiento en nuestra vida, ¿a qué está ligado? Yo sin duda alguna debo reconocer que muchas de las veces en las cuales paso por adversidad está relacionada con mi propia vida y no porque esté buscando a Dios como debería buscarlo. Muchas de las veces, hermanos, solemos pensar que Dios vive, que Dios existe para encargarse de nosotros, y sí es una parte importante, pero no debemos olvidar que Dios va un poco más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Ahora, centrarnos en nosotros mismos quiere decir que buscamos robarle la gloria a Dios. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su gloria y de su honra. Y nosotros fuimos creados precisamente para eso, para darle gloria y honra a nuestro Dios, y podemos hacerlo a través del sufrimiento. Hemos leído a través de Job y hemos visto que mismo Dios testificaba acerca de la persona de Job. Dice que era un varón perfecto. Entonces, hermanos, si tenemos testimonios en la palabra de Dios de hombres y mujeres que determinaron en su corazón vivir una vida que agrada a Dios, quiere decir que nosotros también podemos hacerlo. No es imposible. Es imposible cuando queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas y no dependiendo de Dios. En esta mañana me gustaría que reflexionáramos en el momento de sufrimiento y de adversidad, de qué nos estamos agarrando.
o si permitimos ser agarrados por Dios. Si nosotros nos agarramos de Dios, nos vamos a soltar, pero si permitimos ser agarrados por Dios, podemos permanecer anclados a la roca que es Cristo. Primer punto, hermano, el sufrimiento revela una fe genuina al ser probados. La primera cosa que quiero que veamos, ser probados en la economía. Tenemos un dicho, los mexicanos, que cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana. Y muchas de las veces se cumple. Hay matrimonios que en el momento que se acaba la economía, en ese momento se acabó el matrimonio. Y su fundamento no es Dios, su fundamento no es la Escritura. Pero normalmente este dicho obviamente es para personas que no conocen de Cristo. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios que debemos tener un concepto claro de lo que significa el matrimonio. ¿Qué pasa cuando no hay economía? Cuando somos probados en esta área. Le voy a pedir que vayamos a Job 1:13. Job 1:13. Dice de la siguiente manera: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego del cielo cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta el 17, hermano. En lo que hemos leído, 1:13 al 17, vemos a un Job que no dijo nada. Simple y sencillamente cayó. No sé si entendía en ese momento lo que estaba ocurriendo, pero lo que sí podemos saber por medio de la Escritura, que económicamente se había quedado sin nada. No era poco lo que tenía. Él mismo reconocía que había sido recibido de la mano de Dios. Es importante, hermanos, que reconozcamos que todo lo que tenemos es recibido de la mano de Dios. No somos dueños, somos solamente administradores, y debemos ser no solamente administradores, sino administradores fieles, sabiendo que un día vamos a entregar cuentas de lo que Dios nos ha dado. Entonces, vemos a un Job firme. No dice nada la Escritura en esta porción que leímos, solo dice que Job se quedó sin nada. Pudo haber reaccionado de diferente manera y no lo hizo. Al final vemos que Job expresa: Dios dio y Dios quitó. Entonces, hermanos, en medio de la adversidad, hablando económicamente, este pensamiento nos ayuda, porque aparte es una verdad bíblica. Dios da y Dios quita. Entonces, hermano, si en algún momento nuestra vida es probada por medio de la economía, al quitársenos, o al no recibir lo que nosotros pensamos que debemos recibir, muchas de las veces, hermanos, no es que no tengamos. Muchas de las veces el problema es que nosotros pensamos que merecemos más. En este caso, puede haber diferencias entre el caso de Job y nosotros. Podemos estar experimentando algo diferente, pero a final de cuentas se trata de economía. Y al quedarnos sin dinero nos roba la paz y la tranquilidad. Pero es importante, hermanos, que nuestra confianza no esté puesta en los bienes materiales, sino en Dios. ¿Cómo es nuestra actitud
en el momento de la prueba, hermano? Yo le dije que le iba a hacer varias preguntas. Usted reflexione en su corazón. ¿Cómo es mi actitud delante de Dios en el momento que mi economía falta? En el momento que mi economía es afectada. Y tal vez no lo exprese, pero puede haber un disgusto en mi corazón delante de Dios. Y Dios lo sabe. Y Dios sabe también, hermano, que nuestra confianza no está puesta del todo en Él. ¿Nos mantenemos firmes en nuestra fe? Que nos mantengamos firmes es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dios desea que sus hijos, que todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios y en su Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él espera que en el momento de ser probados nosotros nos mantengamos firmes. Mantenernos firmes equivale a no dudar, no renegar, no caer en desesperación. Jesús le dijo a Pedro que el diablo había pedido zarandearle como a trigo. Le voy a pedir a alguien que me ayude con Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Ajá. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y el 32? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En algún momento de nuestra vida puede ocurrir lo que le ocurrió a Simón Pedro. En ese momento, cuando nuestra vida sea zarandeada, ¿qué es lo que nos va a mantener firmes, hermanos? La fe que podamos tener en aquel que ha prometido estar con nosotros, en aquel que no miente, en aquel que está interesado en nuestro bienestar, pero principalmente que en ese momento de prueba y de adversidad podamos mantenernos firmes, y de esa manera Dios es glorificado y nosotros maduramos más en nuestra fe. Una pregunta más: ¿seguimos buscando a Dios como cuando había abundancia? Es fácil decirle a Dios: te seguiré hasta la muerte. Pedro lo hizo, versículo 33. Del mismo Lucas 22, si ahí lo tiene, me puede apoyar. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cómo ve Pedro? Jesús le acababa de decir que el diablo le había pedido permiso para zarandearle como a trigo. Y dice, Jesús mismo le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Pedro, yo creo que habló a la ligera. Dice, no solo te seguiré a la cárcel, sino hasta la muerte. ¿Vemos que Pedro cumplió? No cumplió. Entonces, en momentos difíciles es importante que nosotros mantengamos la vista puesta en quien debemos tenerla. En este caso es en Dios, en su palabra, en sus promesas, sabiendo que Él cumple. Seguimos congregándonos regularmente. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sabiendo que los tiempos se acercan. Entonces, las ausencias en la congregación es un indicativo de que las cosas no andan bien. El orden de prioridades no es el correcto. Dejamos a Dios en segundo término. Muchas de las veces, hermano, cuando hay abundancia, nosotros prometemos muchas cosas a Dios. Y este es un claro ejemplo, pensando en Pedro. Y yo creo que nosotros también lo hemos hecho. Pero a la hora de ser probados, empezamos a ausentarnos de la congregación. Empezamos a dejar de buscar a Dios como deberíamos hacerlo. Es importante que nos mantengamos firmes. 4. ¿Revisamos de una manera detallada las causas de estar en bancarrota? Siempre que gastemos más de lo que ganamos, estaremos en problemas. Somos llamados a ser buenos administradores de lo recibido de la mano de Dios. Recordemos, no somos dueños.
Yo le decía en un principio que a diferencia de Job es posible que nosotros haya una diferencia, pero es importante que en el momento de estar siendo probados nosotros seamos honestos con nosotros mismos y con Dios, si realmente estamos siendo buenos administradores o no estamos siendo buenos administradores. Hace un momento le leía, hermano, siempre que nosotros gastemos de más, tarde o temprano, nos vamos a meter en problemas. Habrá momentos en nuestra vida en los cuales no nos queda de otra, hermano. Cuando hay una enfermedad, tal vez no tengamos seguro, hay algo que pasa en nuestra vida que no teníamos contemplado y ni modo de dejar morir a alguien por no entracalarnos. Se justifica, pero también habla de que no somos previsores, pensando en un futuro, pensando en que la salud no la tenemos comprada. Entonces es importante que nosotros seamos sabios y en el momento de ser probados, que nosotros realmente reflexionemos delante de Dios cómo es que estamos viviendo nuestra vida. Algo que es importante, hermanos, cuando estamos siendo probados, debemos asumir nuestra responsabilidad. Siempre que pasemos por alto las advertencias de Dios, estaremos en problemas. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. En esto no hay manera de negociar, no debemos insistir. Siempre que Dios nos dice que no, Él tiene una razón suficiente porque nos dice que no. Pero muchas de las veces Dios dice no y nosotros decimos sí, o Dios dice sí y nosotros decimos no. Hermano, está claro que nos vamos a meter en problemas, simple y sencillamente porque estamos pasando por alto la voluntad de Dios para nuestra vida. En ese aspecto debemos ser responsables delante de Dios y en la manera en la cual nos conducimos. Por eso tenemos principios bíblicos que no debemos pasar por alto. Siempre que nosotros determinemos en nuestro corazón poner en práctica lo que Dios ha establecido como guía a nuestra vida, va a haber bendición, hermano. O lo contrario. Algo que es importante, hermano, en el momento de ser probados es tener contentamiento. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. ¿Cuál es la razón, hermanos, por la cual debemos tener contentamiento o estar contentos? De acuerdo a lo que dice Hebreos 13:5. Dice, Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Aunque en este momento estemos pasando por prueba económica, Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Y es importante que tengamos contentamiento. Muchas de las veces, hermanos, brilla por su ausencia el contentamiento. No tenemos contentamiento con lo que tenemos. Siempre queremos tener más. Pero Dios nos dice que debemos estar contentos. Y estar contentos es aceptar lo que Dios permite que en este momento tengamos. Una parte en la cual podemos ser probados es en la familia. Y vamos a Job 1:18 al 22. Job 1:18 al 22. Dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, ¿cree que nosotros pudiéramos decir lo mismo que dijo Job? No tenía economía y no tenía familia.
Y tal vez nosotros podemos decir, pues, es algo que no me ha ocurrido a mí. Y tal vez no me vaya a ocurrir. Y si no pasa esto, qué bueno, hermanos. Porque yo creo que no estamos preparados, aunque deberíamos estar preparados. Puede que pase, es posible que sí. No sabemos, hermanos, hasta cuándo podemos ser probados. Lo que sí sabemos es que no podemos ser probados más de lo que podamos soportar. A la bancarrota le sumamos una familia que no está como esperamos. Puede ser que la salud ya sea de alguno de los hijos, la esposa o los padres. Cuando un miembro de la familia sufre, todos sufrimos con él. Eso es lo que se espera. Habrá quien determine en su corazón, bueno, no acompañar a un ser querido, aunque seamos realistas, sería como inhumano. Pero lo cierto es que cuando un miembro de la familia sufre, por cualquiera que sea la razón, los demás miembros deben sufrir con él. Y no solo pensando en nuestra familia carnal, pensando también en nuestros hermanos, en nuestra familia espiritual. Dice que todos formamos el cuerpo de Cristo. Y si un miembro se duele, nosotros también debemos dolernos con él. Puede ser un hijo rebelde. Si tenemos convicciones bíblicas, como padres debemos evitarles lo malo. Cuando uno de nuestros hijos no está buscando a Dios, cuando uno de nuestros hijos no desea en su corazón rendir su vida a Dios, es importante que nosotros como padres nos dolamos. Le voy a pedir que vayamos a 1 Samuel 3:13. Hay un ejemplo bíblico, hermano. Y yo le mencionaba hace un momento que es importante, hermano, si nosotros tenemos convicciones bíblicas, debemos dolernos, pero no solo debemos dolernos, también debemos interponernos entre nuestro hijo. Principalmente cuando un hijo está en rebeldía con nosotros, pero primeramente está en rebeldía con Dios. Y nosotros debemos interesarnos por una sencilla razón, hermanos. Su vida corre peligro, su vida corre peligro. Y aún eso es misericordia de Dios. Pero nosotros como padres debemos interponernos para que no hagan lo malo. Y seguramente van a decir, pues tú tienes a tus hijas chicas. Es verdad, hermano. Yo espero que mis convicciones no cambien en lo absoluto. Yo espero que a la medida que mis hijas crezcan, pueda enseñarles el camino de Dios y pueda oponerme a que hagan lo malo y animarles a que busquen a Dios. Si alguien lo tiene, hermano, le voy a pedir de favor que me apoye. Demostraré que no ocultaré su casa para siempre por la iniquidad que es sana, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Yo creo que no es la primera vez que escucha acerca de Elí. Elí era sacerdote en la casa de Dios y él sabía que sus hijos no hacían las cosas como deberían delante de Dios y blasfemaban el nombre de Dios. Y aquí dice que Elí no se los evitó. Esa sería una causa más por las cuales podemos estar batallando en el ámbito familiar. 3. Una mala relación como pareja. Una buena relación como esposos es piedra angular en la familia. Esa puede ser otra causa. Y al nosotros tener una mala relación como esposos, no estamos siendo ejemplo ni para nuestros hijos, ni para los vecinos, ni para las personas que nos rodean. Entonces, eso puede también traer dolor a nuestro corazón. Algo por lo cual puede traer sufrimiento a nuestra vida es por la pérdida de un ser querido. Puede ser un hijo, la esposa, el esposo, papá o mamá. No son pocos los casos en los que la pérdida hace que se deje de buscar a Dios. Lo cierto es que nadie está preparado para un evento de esta magnitud, pero no debemos dudar de Dios. Tal vez nosotros aquí no hayamos experimentado la pérdida de un ser querido, o tal vez sí.
El punto es, hermano, en este momento, ¿cuál es nuestra actitud delante de Dios? Vimos en un principio a una mujer que experimentó la pérdida de su esposo. Y también vimos que esta mujer determinó en su corazón, en medio del dolor y del sufrimiento, continuar sirviendo a Dios. Esto habla de que tiene convicciones firmes en lo que Dios ha prometido. Y tiene un pensamiento claro acerca de la voluntad de Dios. Y Dios tiene un propósito. Sin duda alguna, Dios tiene un propósito cuando permite situaciones difíciles en nuestra vida. Pero hermano, lo cierto es que nosotros no estamos dispuestos a sufrir. Si a mí me pregunta si deseo sufrir o si estoy dispuesto a sufrir, yo sin dudarlo le digo no. Pero hermanos, es importante que reconozcamos que mientras vivamos en esta tierra, va a haber momentos en los cuales vamos a sufrir. Y hay diferentes causas. Hemos visto por lo menos 2 que tienen que ver con nuestra economía y con nuestra familia. Mientras estemos en este mundo caído, donde mora el pecado, recuerda, hermano, que no hemos sido liberados de una manera total. Entonces, no debemos pasar por alto. Cuando estemos pasando por sufrimiento, por adversidad, debemos voltear a Dios y no dudar de Él. Él tiene un plan y un plan perfecto. Esto es si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, no hay tal plan. Hay un sufrimiento por una eternidad. Vamos a nuestro tercer punto, hermano. Alguien debe mantenerse firme y el último que se baja del barco es el capitán. Ya vimos que la vida de Job fue probada en su economía. También ya vimos que fue probada en su familia. Y a diferencia de nosotros, a Job se le quitó. Tal vez a nosotros solo es una enfermedad, es la rebeldía de un hijo, como mencionamos. Pero ahí los tenemos, hay que hacer. En Job no fue así. Pero aún así vemos a un Job confiando en Dios. Vemos a un Job dispuesto a serle fiel. Y lo vimos en el versículo, dice el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No pecó. Entendía que lo que Dios hacía para con él estaba bien. Vamos a leer Job 2, del 1 al 10. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú insististe contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad
maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué le parece, hermano? A mí en lo personal, Job me parece un tipazo. Un tipazo. Alguien que confiaba plenamente en Dios. Aunque en ese momento no entendía. Hermano, no fue algo sencillo lo que estaba experimentando Job. No fue algo sencillo. Cuando un barco queda a la deriva, ya sea por un choque, normalmente no se hunden a la primera. El último que debe bajarse del barco es el capitán. Y si no es así, este capitán es procesado. Hermanos, alguien debe mantenerse firme cuando las cosas no están como deberían, cuando hemos sido golpeados de diferentes maneras, en nuestra economía, en nuestra familia, alguien debe mantenerse firme. Bíblicamente es el hombre, el cabeza de hogar, pero en muchos de los casos no es así. Y somos responsables delante de Dios. Muchas de las veces, hermanos, los papeles se invierten. Es la mujer la que sale a flote. Pero la responsabilidad originalmente Dios se la ha dado al hombre. Nosotros debemos de sacar la casta. Nosotros debemos de dar la cara por nuestra familia. Hermanos, si nosotros nos hundimos junto con nuestra familia, ¿qué será de nuestra familia? ¿O qué será de nuestra propia vida? No podemos darnos ese lujo, debemos mantenernos firmes. Dios ha querido que usted y yo como hombres seamos el capitán del barco y debemos de mantenernos firmes en medio de la adversidad. Dios nos ha diseñado para eso, pero muchas de las veces, hermano, nosotros no nos mantenemos firmes por una sencilla razón, porque no dependemos de Dios. Job no tenía dinero, Job no tenía familia, tenía a su esposa consigo, pero su esposa no le apoyaba. Y el punto, hermano, no es que nos bajemos del barco, el punto es que aún estando en el barco, hagamos lo que tengamos que hacer. Es posible que como padres nos mantengamos en el barco, pero que no estemos haciendo a lo que hemos sido llamados. Dios nos ha dado responsabilidades para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, y debemos cumplirlo de buena gana, sabiendo que esto agrada a Dios. En medio del sufrimiento y la adversidad, es importante tener claridad de pensamiento. ¿Es fácil? No es fácil. Tener un concepto correcto del amor y la soberanía de Dios es fundamental. Muchas de las veces, hermano, tenemos un concepto equivocado de Dios y pensamos que Dios va a actuar de la manera que nosotros queremos que actúe. El amor de Dios no impedirá que pasemos por adversidades. El amor de Dios no impedirá que pasemos por adversidades. Y su soberanía tampoco lo hará. Dios es dueño de nuestra vida y Él puede hacer con nosotros lo que le plazca. De verdad, hermanos, en este aspecto debemos tener claridad de pensamiento. No podemos ignorar que Dios es feliz y todo lo que haga no lo va a hacer por una motivación egoísta. Dios es feliz consigo mismo. Dios con nosotros o sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces, lo que haga, hermano, con nuestra vida debemos entenderlo que es justo. ¿Por qué? Porque Dios es feliz. Lo que hace con nosotros no le agrega, no le quita. Él es lo que es y siempre será. Y es importante, hermano, que en medio del sufrimiento nosotros tengamos un pensamiento bíblico de cómo Dios va a actuar en tiempo y forma, no nuestro, sino de Él. Si no es así, hermano, lo más seguro es que vamos a caer en desesperación, vamos a renegar y vamos a terminar blasfemando a Dios. Tal vez usted conoce personas
que en el momento de ser probados determinaron darle espalda a Dios. Y esto habla de que sus convicciones no son bíblicas, de que realmente no tienen un conocimiento bíblico de Dios. Es importante, hermano, que nosotros tengamos un conocimiento bíblico de Dios. Nuestro pensamiento siempre debe coincidir con la palabra de Dios. Si nuestro pensamiento no coincide con la palabra de Dios, no es Dios el que debe cambiar. Somos nosotros los que debemos modificar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Cuando estamos pasando por adversidad, las emociones no son una guía fiel a la verdad. Nosotros no podemos guiarnos por emociones. Las emociones no son una guía fiel a la verdad. Y es seguro, hermano, que cuando estamos pasando por adversidad y por sufrimiento, haya una montaña rusa de emociones. Pero estas emociones no deben guiar nuestra vida. Nuestra vida debe ser guiada en todo momento por la palabra de Dios. Ahí es donde podemos depositar nuestra confianza. Ahí es donde podemos descansar en lo que Dios ha prometido, incluyendo el sufrimiento. No debemos pensar que Dios está actuando de una manera egoísta. Es fundamental saber que Dios es feliz en sí mismo, ya le había mencionado. Dios no está empeñado en amargarnos la existencia. No debemos pensar que hemos sido abandonados por Dios. En los momentos de adversidad, Dios sigue presente. Dios es un Dios cercano y personal. Podemos hablar con Él, podemos decirle cómo nos sentimos, aunque Él lo sepa. Podemos descansar en su soberanía y en su amor. No debemos pensar que las cosas se le salieron de control. No es normal, pero sí es común pensar que a Dios se le salieron las cosas de control o que se le está pasando la mano con nosotros. Es una buena oportunidad para examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Es posible que estemos viviendo en pecado y hasta este punto no lo hemos reconocido. El pecado tarde o temprano nos alcanzará. Entonces, hermano, en medio del sufrimiento debemos tener claridad de pensamiento y reflexionar si realmente lo que nos está ocurriendo que no sea por causa del pecado. Y si es por causa del pecado, en ningún momento debemos culpar a Dios. Y aunque no sea por causa de pecado, debemos entender de una manera clara que los planes de Dios son perfectos para nuestra vida. Job 42:5. Dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al final de la historia, Job pudo reconocer delante de Dios que no le conocía como él pensaba que le conocía. Por eso yo hace un momento le mencionaba que el sufrimiento y la adversidad es una oportunidad para que nosotros podamos conocer a Dios de una manera mejor. Tenemos un ejemplo bíblico. Job al final lo expresó. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vemos a un Job antes y después de la prueba. Conocía mejor a Dios y entendía los planes de Dios. Ya vamos a finalizar, hermano. Peligros que corremos. Debemos ser extremadamente cuidadosos en no amargarnos en contra de Dios. No es normal, pero sí es común que las personas renuncien a su fe en medio del sufrimiento y la adversidad. Estoy convencido que conocemos casos. Hay dos palabras que me gustaría mencionar: naufragar en la fe o apostatar de la fe, si es que realmente nuestra fe es genuina. Si no tenemos una fe genuina, una fe bíblica, no hay de qué apostatar. Naufragar en la fe significa quedar a la deriva o perder el rumbo, no saber hacia dónde nos dirigimos. Estoy convencido que conocemos casos. O apostatar de la fe. Negar nuestra fe
no confiar más en Dios y en lo que decíamos creer. Se corre un peligro, hermano, cuando no tenemos la fe, nuestra fe puesta en la persona correcta, en Dios. Se corre el peligro de apostatar de la fe, negar nuestra fe. Y estoy convencido que conocemos casos que en medio de la lucha y de la prueba han determinado en su corazón no confiar más en Dios. Esto habla, hermano, de que no tenemos un pensamiento claro de quién es Dios. Es importante, hermano, que nosotros nos aferremos a su palabra, no a las emociones. Se corre un riesgo, hermano. Lo pedir a Omar si lee Romanos 8, 24 al 29. Al hermano Adrián si lee Romanos 8, 18. Y a la hermana Angie si lee Salmo 46, 10. No los voy a explicar, solamente quiero que nos quedemos con eso. Recordemos que la prueba no es para siempre. Romanos 8, 24 al 29. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Omar. Mateo 8, 18 dice, pues tengo por cierto... Romanos. Sí, Sí, es que dijo Mata. Me equivoqué. sí. Sí. Romanos 8, 18. Sí. Gracias, hermano. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, hermano. Salmo 46, 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Gracias, hermanos. Aquí en Romanos 8, 24 al 29, pensando en el 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que el fin último no es nuestra felicidad, sino que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto lo puede hacer por medio de su palabra, pero también lo hace por medio de circunstancias difíciles. Cuando nosotros tenemos claridad de pensamiento, cuál es la intención de Dios para con nuestra vida, podemos estar tranquilos en medio del sufrimiento, porque sabemos que el fin último es que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y va a haber momentos en los cuales tenemos que sufrir. Yo sé que es difícil, hermano, en medio de la prueba mantenernos firmes, pero Salmo 46, 10 dice que debemos estar quietos y reconocer que Él es Dios. Para reflexionar, hermano, ¿Dios podría decir de nosotros lo que dijo de Job? ¿O nosotros podremos decir lo que dijo Job? Pregunta, hermano, analice su corazón. A manera de conclusión, hermano, debemos mostrar agradecimiento por todo y en todo momento. Al sentarnos a la mesa cargada de comida deliciosa, debemos reflexionar en todo lo recibido durante el año que está por terminar. Aunque hayamos tenido una cosecha exitosa o los resultados no hayan sido lo que esperamos, haya buena salud o no,
o haya un asiento vacío en la mesa, aún así debemos humildemente reconocer la bondad y la fidelidad de Dios. Él ha suplido nuestras necesidades y nos ha ayudado en tiempos difíciles. Hermano, es importante que no olvidemos que en los momentos difíciles de prueba y de adversidad, Dios ha estado presente ahí con nosotros. Si en esta mañana hay alguien aquí sin Cristo, esta es una oportunidad para que venga a Cristo en fe y en arrepentimiento y ponga su confianza en el único que puede salvarle, en el único que puede ayudarle. Y que este año, este último día de año 2017, pueda decir, soy salvo. Que al final, hermano, pueda usted reconocer en su corazón que si hoy muriera, iría a una eternidad con Dios. Es un momento para reflexionar, es un momento para depositar toda nuestra fe y toda nuestra esperanza, el único que puede salvar. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad hacia nuestra vida. Padre, tú conoces los corazones, tú conoces cada uno de mis hermanos y lo que sufrieron, lo que batallaron en este 2017. Queremos pedirte, Padre, que les animes, que les fortalezcas y que en medio de la lucha tú les estés fortaleciendo. Gracias por tu palabra, gracias porque tenemos ejemplos bíblicos, ejemplos de personas que determinaron en su corazón confiar en ti en medio del sufrimiento. Gracias, Dios, por lo que haces, por lo que vas a hacer. Ayuda a mis hermanos, ayuda a tu iglesia, bendícele y anímale. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.